Bienvenidos a este capítulo número 3, El sufrimiento te redime. Ese es el título e inicia diciendo, ¿estás sufriendo? ¡Qué bueno! Estás más cerca del cielo. Obviamente esta es una idea equivocada. En este capítulo, como el nombre lo dice, vamos a hablar acerca el autor habla acerca de el sufrimiento, el dolor, y voy a ir haciendo algunas menciones, obviamente, del libro y compartiendo también algunas opiniones. La religión y el sufrimiento es todo un tema. Durante la historia del cristianismo se ha enseñado que el buen cristiano tiene que pasar por dolor y sufrimiento, y que ese sufrimiento va a constituir como el pasaporte para poder llegar al cielo y para ser mejor cristiano en la tierra. Y esto es mentira. En muchas ocasiones, cuando conversas con personas, tienen la idea de que para ir al cielo hay que ser buenas personas. Y de hecho hay estas filosofías, ¿no? De que mi única religión o la mejor religión es ser buena persona. Y obviamente eso está bien, el ser bueno, el ser amable, bondadoso, etcétera, vivir una vida con valores, congruente y demás. Eso es excelente. Pero para ir al cielo, la salvación solamente es por fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, no por tu buen comportamiento, no por tus buenas obras, por tu buena conducta y demás. Eso es el fruto de ser salvo, pero no es tengo que hacer y esforzarme para entonces ir al cielo. Entonces, de entrada quiero poner eso como base. Ahora bien, dentro de la connotación de la fe, obviamente hay toda una teología respecto al dolor, al sufrimiento. Claro que en la vida cristiana va a haber luchas, pruebas, tentaciones, dolor, pérdidas. Claro que sí, como cualquier otro ser humano. Pero la premisa acá del capítulo tiene que ver con que se busca en algunas de las ocasiones, cuando hay una fe tóxica, una espiritualidad tóxica, se busca y se enseña que el creyente necesita vivir una vida sufrida, y entonces se interpreta el caminar de la vida cristiana como sufrimiento. Repito, obviamente en el proceso cristiano, la vida cristiana, va a haber dolor, sufrimiento, pero no es como la premisa, como el ser intencional en buscar el dolor y como que entre más sufro, más bueno, más cerca estoy del cielo. Esto no funciona para nada así. Por mucho tiempo se ha enseñado como esta parte del amor al sufrimiento, como parte de ser un buen religioso, como te mencionaba. Y eso obviamente constituye parte de una fe tóxica, dañina, a esa fe que nos hace amar el sufrimiento, pensando que si no sufrimos, entonces no somos merecedores de nada, creyendo que para ganar primero hay que saber sufrir. Y de entrada, nadie merece nada. Todo es gracia, y muchas de las veces tenemos la creencia instalada de que tengo que sufrir, me tiene que costar para entonces ahora sí sentirme digno, pero esto para nada funciona así. Entonces es necesario entender que la calidad de nuestras creencias va a ser proporcional a la calidad de nuestra vida espiritual. O sea, dependiendo de cómo es que yo pienso, cómo yo creo, es cómo voy a vivir. Cada vez que sufres es porque hay una idea errónea, equivocada en tu sistema de creencias, y esa idea equivocada te hace daño. Hemos dicho acá que como creyentes, como cristianos, eso no nos exime de pasar por cosas que cualquier individuo pasa, hablando acerca del sufrimiento, pero sí necesitamos una buena teología del sufrimiento. A veces intentamos explicar el dolor y no se trata de explicarlo. Muchas de las veces solamente para quien lo está experimentando a raíz de diferentes motivos, causas y demás. Muchas de las veces tiene que ver más con forjar carácter, y no solamente un carácter que me haga una mejor versión de mí mismo, no. Muchas de las veces lo principal trata de ser formado conforme a la imagen del Hijo. Es por eso que tenemos que aprender poco a poco a ir analizando y desterrando ideas equivocadas que creemos que son verdaderas
y necesitamos cambiarlas, obviamente sustituyéndolas por la verdad. Ahora, todos los seres humanos guardamos convicciones, pensamientos e ideas en nuestro interior y nos demos cuenta o no, actuamos, vivimos con base a ellas. Tenemos ideas que nos han transmitido nuestros padres, la cultura, la religión, aún nosotros mismos, creencias que consideramos como verdaderas, pero muchas de las veces son falsas, son mentiras que hemos adoptado como verdad. Por eso necesitamos mirar adentro, en nuestro interior, para poder descubrir cuáles son esas ideas equivocadas, esas creencias erróneas que tenemos en nuestra mente. Como decía una de ellas, ¿no? De que, bueno, sí, un buen cristiano es aquel que sufre, y esto no es precisamente así. Sí se sufre como cristiano, pero no es como que sí, entre más dolor, entre más muestre o figure esta pinta de sufrimiento, de mártir. Obviamente hay mártires y tienen su lugar, pero como que teniendo esa idea de que entre más mártir sea, mejor. Vamos a ver algunas ideas tóxicas que hemos asimilado como verdaderas. Una de ellas es sacrificio, sacrificio, sacrificio. La fe tóxica te pide y aún te exige sacrificios. Esta idea afirma de que sin sacrificio no hay nada, y básicamente la idea es: necesito sufrir para entonces, como mencionábamos, merecer esta bondad, esta bendición y demás, y esto no es así. El sacrificio tenemos que entender que es frustrante, porque usualmente cuando hacemos algo desde el sacrificio, muchas de las veces eso mueve a manipular, porque estás esperando que el otro reconozca tu sacrificio y te corresponda igual. Entonces, cuando eso no sucede, cuando el otro no está valorando, reconociendo lo que yo hice por ti, todo lo que me costó y demás, entonces eso genera frustración y amargura muchas de las veces. En otras palabras, podemos decir que el sacrificio como tal no sirve, no solamente porque nos amarga, esto es evidente, sino porque transmite culpa a la otra persona. Esto suele pasar muchas veces en casos de padres con hijos, de madres particularmente con hijos. Yo todo lo que hice por ti, la educación que te di y demás, y esto obviamente no es así, o no debiera ser así. Entonces, el sacrificio transmite culpa a la persona, y ya que la persona que fue beneficiada por el sacrificio se siente culpable, va sintiendo como que esta presión de que le debo algo a alguien. Entonces, el sacrificio junto con la culpa es una manera de retener a otros y siempre va a traer autocondenación, y esto obviamente no es lo que estamos buscando. El sacrificio no es sinónimo de esfuerzo. Hay una diferencia abismal entre ambas. El esfuerzo nunca te hace sentir culpable, nunca va a generarte deudas y nunca te va a pasar factura. Ahora, recalco acá algo muy importante. Hablo de esfuerzo. El autor aquí hace mención del esfuerzo, pero no en un sentido de salvación. Recordemos, como te decía al principio, la salvación no es por obras, no es por tu buen comportamiento, por lo bueno que hagas. Eso es fruto, consecuencia de ser salvo, pero la salvación consiste en poner tu fe exclusivamente en Cristo Jesús, nada más, en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, como el que vino a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, porque Él fue perfecto, Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él es el Hijo de Dios que se encarnó, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que hoy está sentado a la diestra de Dios y reina, y prometió volver, y que quiere tener una comunión, una relación contigo. De eso se trata la vida. Para eso es que como seres humanos fuimos diseñados, para adorar, para conectar, para conocerle. Cuando hablo acá de esfuerzo, no se está tratando de un esfuerzo para ser salvo. Entonces quiero mencionar eso. Sacrificio en cuanto
yo hago esto por ti, hablando específicamente de lo que trata el libro, ¿no? De gente, de líderes religiosos espirituales que utilizan muchas de estas situaciones, actitudes, creencias para dañar. Entonces, sacrificio y esfuerzo no es lo mismo. Esforzarse se trata de precisamente sembrar fuerzas, de vivir una vida en la que yo no me muevo por sacrificio, sino por la ley de la siembra y la cosecha, que allá afuera popularmente se conoce como karma. Bueno, la Biblia enseña la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, si siembro fuerzas en todo lo que hago, si esfuerzo, disciplina, constancia y demás, a su tiempo eso va a dar fruto, ¿sí? Es tiempo de poner esto en práctica, preguntarnos cómo vamos a enfrentar nuestro siguiente desafío, desde el sacrificio o desde el esfuerzo. El sufrimiento nunca es en vano, ¿sí? Desde una perspectiva saludable, uno puede entender que el sufrimiento nunca es en vano. Para el creyente maduro y que tiene una teología correcta acerca del sufrimiento, sufrir nunca es en vano. Pero también hay un arte de sufrir inútilmente. La gran mayoría de las veces nuestros sufrimientos, desde una perspectiva exclusivamente humana, son totalmente inútiles. El 95% de los sufrimientos son inútiles. Ya hay gente que sufre por todos y por todo. Vamos a ver algunas ideas del arte de sufrir de una manera inútil. Sufro inútilmente cuando me preocupo por otro más de lo que el otro se preocupa. ¿Cuántas de las veces esto sucede? Gente que tiene una situación complicada, un problema, y lo comparte con alguien, y luego ese alguien a quien lo comparte termina angustiado, preocupado, le da insomnio y demás, y la persona que lo está viviendo ni en cuenta. Entonces se sufre inútilmente cuando eso sucede, cuando sufro por lo que le sucede a los demás. Ahora, una cosa es poder tener empatía con el otro y dolerme desde un dolor, como digo y repito, desde un entendimiento adecuado, ¿no? De alegrarme por ti, de cuando estás mal, me comparto tu dolor, pero no me pongo peor que tú y no me lleva a dejar de ser funcional. Ahí eso no es adecuado. Vaya, cuando el otro pasa por dolor, podemos tener compasión, que es distinto, y podemos estar ahí prestos para ayudarle y demás, pero sufrir y ponernos en un peor estado que la persona que lo está enfrentando no es adecuado. Otra postura también equivocada es cuando me autoflagelo por mis errores, cuando estoy constantemente con un autorreproche, con autocondenación, porque hice esto, me equivoqué, y lo que yo dije, lo que hice, lo que pensé, y entonces vas generando mucha culpa, condenación y demás. No se trata de eso. Sobre todo hablo esto puntualmente para todos aquellos que profesamos la fe en Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Ya Él pagó todo el precio, ya no tienes tú que cargar con culpa, con condenación y demás. Para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para limpiarnos de todo pecado, y cuando fallamos, pecamos, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y buscar su perdón. Otra más es: sufro inútilmente cuando no hago nada por salir de mi sufrimiento. Sufro inútilmente cuando no le encuentro sentido al sufrimiento. Decíamos, es importante, ok, estoy pasando por esto, ¿cómo puedo verlo? Sufro inútilmente cuando invierto más tiempo del que la situación requiere, cuando solamente me la paso pensando y nunca bajo y paso a la acción. Vaya, el dolor es normal, es universal, todos tenemos que pasarlo, pero otra cosa es buscar intencionadamente el sufrimiento y volvernos sus amantes. Entonces, esto es totalmente una postura distinta. Entonces, en resumen, una fe sana permite dar, pero también permite recibir. Una fe sana ayuda a otros a llevar su dolor, sus circunstancias, sus momentos difíciles, pero no se considera obligado a cargarlos. Vaya, compartes la carga, pero no es como mi obligación y sufro más del que está sufriendo. Una fe sana invierte mejor sus energías porque sale rápidamente del sufrimiento. Un saludo.